Presente, presente, pastor. Ya. Marta, Presente, pastor. Eli, Eli, Presente, pastor. Yo. Cristian Villalta, Presente, pastor, ahorita que estoy machucando. Presente. Ana Carrión, Presente, pastor. ya. Fiorella de la Cruz, Presente, pastor. Daniel Romero, allá llamé, ¿no? Daniel ya llamé. Sí, pastor. Dana Poma, Presente, pastor. Rosa Medina, Presente, pastor. buenas noches. Alexander Romero, Alexander Romero, ¿dónde está Alexander? Schelling, Presente, pastor. ya. Adi de la Cruz, Presente, pastor. Buenas noches. ya. Blanca, Presente, pastor. bien. Kelly Advíncula, Presente, pastor. Presente. Zulin, Presente, pastor. Buenas noches. buenas noches. Héctor Castillo, Presente, pastor. ya. Solo no está presente Alexander Romero. Ha dejado su sesión abierta, seguro ya regresará. Muy bien, vamos a continuar. Necesito que para la próxima clase vamos a poder continuar este tema del canon del Nuevo Testamento y vamos a trabajar un poco, ¿no? Los manuscritos, el tema de los otros escritos y cómo afectó el pensamiento de la iglesia también, ¿no? Los escritos que circularon, vamos a ver algunos de ellos. El tema de la patrística también, vamos a revisar la apologética también, un poco, en el tema de la formación del canon. Pero quisiera continuar con la presentación. Nos habíamos quedado con el tema de Eusebio de Cesarea y cómo este personaje marcó un tiempo importante para la iglesia en el tema que estamos tratando de el reconocimiento de los libros, ¿no? Del Nuevo Testamento. Su aporte fue importante, sus escritos también. Este, luego de Eusebio, del Concilio de Nicea, ¿no? Durante el Concilio de Nicea, porque yo les dije que el concilio no duró un mes, duró bastante tiempo, ¿no? Aparece un personaje importante justamente en este concilio de Nicea. Y se le conoce o se le llama a este personaje Atanasio. No sé si se ve la imagen de este padre de la Se ve, iglesia, pastor. Atanasio, ¿sí? Ya. Atanasio de Alejandría, ¿no? Fue el que luchó contra la herejía de Arrio, contra el arrianismo. Recuerda que el arrianismo en su tiempo estuvo fuertemente, ¿no? Afectando la fe cristiana, el arrianismo. Es más, ¿no? Eusebio era simpatizante del arrianismo, Eusebio de Cesarea. Pero en el concilio de Nicea, ¿no? 325 después de Cristo, aparece este personaje, Atanasio, que es el que va a defender la postura ortodoxa de la fe cristiana, que Cristo es Dios, igual al Padre, ¿no? De la misma esencia del Padre, ¿no? No es creado ni subordinado, es Dios mismo, ¿no? Entonces, Atanasio, él va a enfrentar a Arrio, ¿no?
directamente, y su enfrentamiento con Arrio, ¿no? Fue algo que fue bastante dura, la controversia con Arrio, teológicamente hablando, ¿no? Y él en la exposición, en el sustento del dogma cristiano que creemos, gana la discusión a Arrio, ¿no? En el concilio se debate y el sustento que hace Atanasio sobre la postura de que el Hijo no es creado ni subordinado al Padre es magnífica, ¿no? Y gana el debate teológico y a Arrio se le expulsa, ¿no? Se le considera hereje, ¿no? A Arrio, gracias a la defensa de Atanasio en el concilio de Nicea. De ahí hubo otras disputas también con Arrio, ¿no? Atanasio fue un líder de la iglesia, ¿no? Bastante importante en su tiempo, pero también fue perseguido, fue hostigado también Atanasio durante toda su vida, ¿no? En el aporte que hace Atanasio sobre el canon del Nuevo Testamento, estamos hablando del siglo IV, ¿no? Atanasio tenía una costumbre, ¿no? Él escribía cartas a las diferentes congregaciones, ¿no? Que se conocen como cartas festales. Estas cartas que Atanasio escribía era para animar a las iglesias a mantener la liturgia, el culto, el avivamiento dentro de la iglesia, ¿no? Era una especie de carta que motivaba a la congregación a perseverar en la fe, ¿no? Eran las cartas festales que escribía Atanasio, ¿no? Cada año él escribía a diferentes congregaciones, ¿no? La carta festal de ese año, 367, Atanasio aprovechó para enseñar a la iglesia o clarificar a la iglesia qué libros, ¿no? Deberían ser considerados canónicos y los que deberían ser rechazados, ¿no? Entonces, en esta carta festal que Atanasio escribe en el año 367 después de Cristo, ¿no? Él incluye ahí y enseña a la iglesia que debe considerar estos libros, ¿no? Y dentro de los libros que él considera, dentro de los libros que él consideraba que se deben aceptar, son los 27 libros que nosotros tenemos, ¿no? Del Nuevo Testamento. Así que Atanasio ya en este periodo tenía una comprensión clara de los libros que deberían ser reconocidos como inspirados, revelación de Dios, ¿no? Los 27 libros. Ahora, Atanasio no solamente menciona eso, sino también que es el primero en usar la palabra canon para referirse a los libros aceptados del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, si usted me pregunta, pastor, ¿quién acuñó ese término canon para referirse al Nuevo Testamento inspirado? Atanasio. Atanasio fue el que acuñó ese término, ¿no? Para hacer de los 27 libros una regla de fe, ¿no? Una norma de fe. Los 27 libros son la norma de fe, son el canon que se debe aceptar. Todos los demás se excluyen, ¿no? Son 27 canónicos, canonizados, ¿no? Que pertenecen al canon, a la regla, a las normas establecidas por Dios. Atanasio entonces fue un personaje bastante importante en el desarrollo de este trabajo canónico y aportó esto que él menciona en su carta festal, ¿no? Lo que se debe conocer y aceptar como canónico, ¿no? Atanasio fue un destacado teólogo, ¿no? Él hizo una defensa muy buena sobre la persona del Hijo de Dios, ¿no? Y hizo un uso de un término griego, ¿no? Homiusus, que es con el cual ganó el debate Arrio, ¿no? Y ese término homiusus significa que el Hijo es de la misma esencia del Padre, no de distinto, ¿no? Y en el estudio teológico de ese término, él demostró que sí, el Hijo no podía ser de otra esencia, sino de la misma esencia del Padre, y por consiguiente era Dios mismo.
Y ganó el debate y la herejía arriana se condenó. Ahora, estos arrianos no son otros que los que ahora también han vuelto en el siglo XXI. Bueno, hace siglos atrás están presentes también, que son los testigos de Jehová, pues, ¿no? Los testigos de Jehová son arrianos. Nuestras herejías han vuelto. Todas las herejías de los primeros siglos están volviendo, ¿no? Están dando vueltas con otra cara, pero son las que ya se discutió en los primeros siglos, ¿no? Los testigos de Jehová que te tocan a tu puerta, ¿no? Y te dicen para darte las nuevas del reino, no sé cómo se presentan. Esos son arrianos. ¿Qué cosa creen? Lo que Arrio creía sobre Cristo, ¿no? Es un ser creado. Entonces, cuando usted se encuentra con un testigo de Jehová, dígale, usted es un arriano, ¿sí? Para que sepa más o menos ubicarse dentro del marco de la historia, ¿no? Bueno, ahí quedó Atanasio en su aporte al desarrollo del canon, y luego aparece otro personaje, ¿no? Otro personaje después de Atanasio ya un tiempo más adelante, que es Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona fue el teólogo más representativo de la Iglesia occidental. Fue el que representó la teología o desarrolló la teología con más, desarrolló más ampliamente, más profundamente Agustín, ¿no? Fue sistematizando un poco el pensamiento cristiano. Agustín es el representante de la teología cristiana en los primeros siglos, ¿no? Agustín de Hipona. Él escribe algunos tratados, ¿no?, importantes. Uno de los libros emblemáticos de Agustín de Hipona, ¿no?, se le conoce como San Agustín también, ¿no? Uno de los tratados importantes de la teología de Agustín es La ciudad de Dios, se llama así, ¿no? La ciudad de Dios, el libro que escribe Agustín. Es un libro bastante interesante, teológicamente bastante profundo, reflexivo, ¿no? Y cómo él muestra el caminar de los cristianos en el mundo, ¿no? Muy bonito, muy bueno. Es un poquito amplia la obra de Agustín, La ciudad de Dios, pero es recomendable, ¿no?, para que la pueda leer en su tiempo de lectura, ¿no? La ciudad de Dios de Agustín, ¿no? Ahora, Agustín fue uno de los líderes más destacados de su tiempo. Él celebró el concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo, ¿no? Recuerda que en el año 325 ya se empezó a tocar el tema de los libros inspirados, ¿no?, con el concilio de Nicea, Eusebio de Cesarea, ¿no? Él ya se tocó la inspiración de los libros y qué libros debían ser aceptados. Es en Nicea. Pero ya pasaron unos años y San Agustín establece o convoca otro concilio en Hipona, de donde él era, en el año 393 después de Cristo, ¿no?, donde se ratifica la aprobación de los 27 escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Hay una ratificación de lo que sucedió también en Nicea. O sea, ya la cosa se está concretando con más solidez, ¿no? No solo un concilio, sino ahora otro concilio más. Se toca el asunto y se vuelve a ratificar, ¿no?, a los 27 libros tal y como los conocemos ahora. Adicionalmente, Agustín convocó 4 años después otro concilio más en Cartago, donde se ratificó lo que ya se había aceptado en Hipona, ¿no? O sea, se necesitaron otro concilio más para, por última vez, consolidar la aprobación y aceptación de los 27 libros. O sea, ¿con qué concilio se cierra la conformación del canon del Nuevo Testamento? Con el concilio de Cartago, ¿no?, a través del liderazgo de Agustín de Hipona, ¿no? Es el concilio que cierra ya a
el canon del Nuevo Testamento, ¿no? Agustín. Ahora, esto sucedía en la iglesia de Occidente. Ahora, la distancia entre Oriente y Occidente, entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, no era muy cercana, ¿no? Era difícil la comunicación, ah, el poderse reunir, no es como ahora nosotros nos reunimos por Zoom con facilidad. Veo a mi hermano de Pucallpa, veo a mi hermana de Huánuco, ¿no? De Lima, de diferentes distritos, ¿no? Y nos podemos conectar inmediatamente y conversar amplia y tendidamente, ¿no? Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, después de los apóstoles, las distancias no eran tan fáciles, la comunicación no era tan fácil. Entonces, el trabajo que se fue desarrollando sobre la aceptación de los libros, mayormente se estableció y se consolidó en Occidente, ¿ya? A través del liderazgo de San Agustín, ¿no? Entonces, en Occidente, con el Concilio de Cartago, se desarrolló la aceptación de los 27 libros del Nuevo Testamento. Esto es el canon, ahí se establecen los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero en Oriente aún todavía había algunas cosas que atender, ¿no? Por eso que luego el canon, ¿no? Se va reconociendo también, después de un tiempo en Calcedonia, ah, en Oriente se consolida también el canon aceptado en Occidente, ¿no? Como libros inspirados canónicos, ¿no? Entonces hay un proceso, ¿no? El proceso se inicia en Occidente. El primer concilio ecuménico que convocó a Occidente y Oriente fue Nicea. Acuérdese, ¿ah? El concilio de Nicea convocó a Oriente y Occidente. Por eso fue el primer concilio ecuménico de todas las iglesias, ¿no? En su totalidad. Pero luego ya hubieron concilios zonales. En el caso de Occidente, hubieron dos concilios más con Agustín para tratar el asunto del canon. Ahí se establece en Occidente que esto se acepta, ¿no? Pero en Oriente, Constantinopla, aún tomó un tiempo más, ¿no? Pero al final también reconocieron la autenticidad de lo que ya se había afirmado en Occidente, ¿no? Y con ello se cierra, ¿no? El tiempo de la aceptación del trabajo que se hizo para la aceptación de los 27 libros del Nuevo Testamento. Agustín, entonces, es un personaje importante dentro de este trabajo, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿no? ¿Qué criterios se usaron para la discusión y la aceptación de los libros, ¿no? Como yo les dije, no solamente habían los escritos que conocemos, sino difundían o circulaban otros escritos más, ¿no? Entonces, ¿qué criterio se usó en los concilios para evaluar, ¿no? Para evaluar, para analizar, ¿no? Y considerar como válido el libro que estaba circulando, ¿no? Daniel, adelante, está preguntando. Sí, pastor, para comentar también, ¿no? La parte anterior fue del canon, ¿no? Que creo que ahí lo hemos tocado junto con los personajes, ¿verdad? La formación del canon del Nuevo Testamento. Sino que quería aportar, yo leí que también estaba los códices también son importantes dentro del canon del Nuevo Testamento, ¿no? El Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que fueron los primeros, bueno, en griego, ¿no? Y también encontré un autor que era un Filosio, pero no me acuerdo el apellido de verdad, que en sus escritos estaba también, después de Atanasio, lo tenía ya en orden los libros del Nuevo Testamento, y prácticamente que era la traducción de la Vulgata latina. Entonces me pareció bien decirlo, que, eso, en la formación del canon más que todo, ¿no? Eso Ya, era el aporte, pastor. gracias, Daniel. Sí, muy bien. El tema de los manuscritos, ¿no? Justo vamos a trabajar la próxima clase, el tema de los manuscritos. Es un tema un poquito amplio también, cómo se fue manejando los manuscritos que circulaban en ese entonces, ¿no? Las revisiones, las copias también que hubieron, ¿no?
el texto más cercano, ¿sí?, a las fuentes originales. Todo también es un proceso, ¿no? Hay una historia ahí que la próxima semana vamos a verlo. Sí, pero el aporte de Daniel es válido. Entonces, los criterios que estaban trabajando en el tema del canon del Nuevo Testamento fueron cuatro mayormente, ¿no? Cuatro. El primero tenía que ver con la apostolicidad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el escrito debía haber sido hecho por un apóstol, ¿no? O por alguien cercano a él, ¿no? Ahora, en el caso de las falsas, los falsos documentos que estaban circulando, también acuñaban un nombre de apóstol, ¿no? Para que sea aceptado en las iglesias, ¿no? Pero como ellos desvirtuaban, ¿no?, la autenticidad del autor, ¿no? Era por el contenido, ¿no? El contenido debía tener sintonía con los otros escritos del mismo apóstol, ¿no?, para que fuera aceptado, ¿no? Por ejemplo, si alguien escribía algo y no estaba sintonizado, digamos, con los escritos de Pablo, entonces, lógicamente, no tenía ninguna validez, ¿no? La apostolicidad era uno, o antigüedad también del mismo, ¿no? Ahora, si es un escrito apostólico, lógicamente que es un escrito de primera mano, ¿no?, primera fuente, por la antigüedad, ¿no? Testigos cercanos o cerca al Señor y a la transmisión apostólica, ¿no? Porque nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia, no olvide eso nunca, la iglesia cristiana es apostólica. Ya nosotros creemos en la doctrina de los apóstoles, lo que ellos enseñaron acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que lo vieron, lo escucharon. Como dice Juan en su primera carta, por favor, alguien lea Juan capítulo 1, los primeros versículos. Alguien que le guste leer la Biblia. Juan 1, los primeros versos. Por favor, ayúdenme con la lectura. Pastor Juan 1:1. Sí, primera de Juan, Primero. capítulo 1, los primeros versículos. Primera carta de Juan, el Amén, apóstol. pastor. Amén, pastor. Adelante. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí, pastor? Ya, gracias. Fíjese cómo introduce Juan su primera carta, ¿no? Que hemos visto, está hablando en plural, porque está hablando también en relación a los otros testigos, ¿no? Hemos visto, hemos oído, hemos palpado, tocante al verbo de vida, ¿no? Eso que nosotros hemos oído, vivido, visto, tocado, eso les anunciamos, ¿no? Eso le damos testimonio. Entonces, la fe cristiana es una fe apostólica. Entonces, los libros del Nuevo Testamento tenían que tener esa autoridad, esa, esa firma apostólica, ¿no? O alguien cercano a ellos, ¿no? Como en el caso de Marcos. El Evangelio de Marcos, ¿no? Si bien es cierto, Marcos no fue directamente apóstol del Señor, pero sí fue cercano a uno de ellos, ¿no? Al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, Marcos, fue el que fue discipulado por Pedro, ¿no? Tanto es así que Pedro le llamaba hijo, ¿no? En un sentido filial, ¿no? No de sangre, sino en un sentido espiritual, filial, de haberlo formado en la fe, ¿no?
Marcos, por ejemplo, es uno que escribe dentro del Nuevo Testamento, ¿no? Lucas es otro, no es apóstol, pero fue cercano al apóstol Pablo, muy cercano, colaborador del apóstol Pablo, ¿no? Y los demás sí ya fueron directamente apóstoles del Señor, ¿no? Ah, entonces la apostolicidad, ¿no? Era una garantía de el escrito, ¿no? Daba bastante peso el nombre del apóstol y la autenticidad del escrito, ¿no? Ahora, el segundo punto era la coherencia doctrinal, ¿no? Los escritos debían tener coherencia, ¿no? No podían haber choques doctrinales, ¿no? Ni controversias, ni errores entre uno y otro, ¿no? Debía haber una similitud, una sintonía, ¿no? Entre uno y otro. Los escritos debían estar en armonía los evangelios uno con otro, ¿no? No debían haber contradicciones, ¿no? Igualmente las cartas paulinas no debían contradecirse entre ellas, ¿no? Y de las de Pedro también, Juan también, ¿no? Entonces no había, si había un tipo de contradicción o algo parecido, entonces se ponía como una correspondencia dudosa, ¿no? Y al final se descartaba, ¿no? Ese es otro asunto para la canonización. Y la catolicidad o universalidad, ¿no? Quiere decir que ese escrito no solamente era recibido en una zona geográfica, ¿no? Sino era en todo el territorio cristiano, era aceptado también como autoridad apostólica, ¿no? Eh, como autoridad en cuestiones de fe. No es que un escrito solamente era propio de una región, ¿no? Y los demás ni conocían. No, ya las cartas estaban ampliamente reconocidas en diferentes lugares, ¿no? Ese era un criterio para revisar el documento, ¿no? Y el cuarto era el uso litúrgico del libro, ¿no? Estos textos, estos documentos ya estaban dentro de la liturgia de las iglesias, se leían en la liturgia de las iglesias, ¿no? Eran parte de sus confesiones dentro de la lectura de la escritura, ¿no? Entonces, esos cuatro criterios se usaron para determinar, ¿no? Y establecer ya el orden y la cantidad de libros aceptados, ¿no? 27 libros, no hay más, desarrollo, ¿no? Con eso se cierra el canon del Nuevo Testamento. Lógicamente, hemos tratado de resumir, ¿no? El proceso histórico, mencionando algunos personajes. Hubieron algunos otros que participaron también, ¿no? Pero digamos los más destacados en esta historia demostrado, ¿no? La próxima clase, ¿no? Vamos a trabajar un poco sobre el tema del canon del Nuevo Testamento y los manuscritos, ¿no? Es lo que vamos a trabajar en la próxima clase, de cómo se da esto, ¿no? Hay toda una historia también de los manuscritos, ¿no? Cómo se fueron conservando, cómo se fueron transcribiendo, ¿no? Los escritos apostólicos, ¿no? Cómo se fueron manteniendo, ¿no? Los materiales que se usaron, ¿no? Los materiales que se usaron al momento de escribir, ¿no? Un poco vamos a ver sobre la antigüedad, ¿no? De los manuscritos, cuál es el más antiguo, ¿no? Los, los códices, ¿no? Cuáles son los más antiguos, ¿no? Los libros, de cuáles son los más antiguos, cuáles fueron los primeros en escribirse, ¿no? En ese orden, vamos a ver la secuencia de los manuscritos, ¿no? Cuál libro fue escrito, quién siguió, etcétera, etcétera, ¿no? Para entender un poco de esto, ¿no? Un poco de esto es importante también saber, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Fin de la presentación. Haga clic para salir. Fin. Ya está. ¿Alguna pregunta después de toda una exposición de 2 horas y media casi?
Usted no ha participado nada, muy poco. Daniel nomás ha participado, Daniel Romero, ¿no? Ha sido un oidor. He hecho un monólogo hoy día. He hablado solo, ¿ya? Es bueno que también participe, ¿ah? Pregunte, ¿no? O se ha quedado impresionado con la exposición. Se ha quedado impresionado con el sin palabras, lo he dejado. Bueno, hermanos, para la próxima clase voy a dar una lectura. Espero que la lean, por favor, ¿ya? Para eh, participar en la clase, ¿no? Ya vienen un poco preparados y compartir algunas cosas. Hay un trabajo que vamos a dejar al fin de la clase, ¿no? Su trabajo final. Estaba evaluando un poco, quería comentarles y a ver su apreciación, ¿no? Si está de acuerdo, ¿no? Yo había considerado que usted haga un trabajo final haciendo el estudio de un libro. En el caso de Santiago, había puesto en el sílabo para que haga usted la investigación del libro de Santiago y nos dé toda la información respecto a ese libro, ¿no? Su autor, sus destinatarios, el propósito, la estructura literaria, el esquema teológico, ¿no? Todo lo referente a Santiago, ¿no? Ese era su trabajo final, que debían presentar la última semana. Eh, yo quería preguntarle si usted podría considerar también un examen final como parte del curso, ¿no? Quisiera dejarles un balotario de preguntas del curso y al final, ¿no? Digamos, después de que me presente su trabajo final, ¿no? Yo le hago un par de preguntas, ¿no? Digamos, le digo, hermana Dana, por favor, hermana Dana, por favor, cuéntenos cuántas instituciones había en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, hermana Dana ya tomó la clase, está ilustrada con toda la información, ha leído a Harrison, ¿no? Ha leído la introducción al Nuevo Testamento, ha estado muy atenta a la clase, entonces ella con toda facilidad me va a responder, ¿no? Pastor, estas instituciones había, ¿no? Número 1, número 2, número 3, ¿no? Muy bien, hermana Dana, excelente respuesta, aprobaste tu examen, ¿no? Y eso está en el balotario también. O le puedo preguntar a mi hermana Ana Carreón, ¿no? Le puedo decir, hermana, a ver, hermana, usted que estuvo presente, ¿no? ¿Cuáles fueron los partidos políticos, religiosos que hubieron en el Nuevo Testamento, ¿no? Coméntenos algo de ellos, ¿no? Entonces la hermana, como estaba en la clase, muy atenta, muy interesada, tomando notas, nos va a exponer con toda claridad, ¿no? Y va a terminar con un 20 de nota en su examen, ¿no? Y así, a algún otro hermano le puedo preguntar otra cosa más, cualquiera de las 20 o 30 preguntas que me deje el balotario, una de ellas, ¿no? Ya, pues, para eso tiene que haber estudiado las 30, ¿no? Porque cualquiera le puede tocar. No necesariamente estudia una o dos, ¿no? Las 30, ¿no? Y al final, ese es su nota de examen final y su trabajo también es parte de su evaluación final. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? Cosa que así fomentamos como un repaso de todo el curso al final, ¿no? Lógicamente que el balotario se lo dejo una semana antes, pues, no se lo voy a dar ahora, pues, me faltan tocar algunas cosas más. ¿Le parece bien? ¿Está conforme conmigo? ¿Está disconforme, pastor? No, mucho estudio, no, deje trabajo nomás. ¿Qué dice? Está bien, pastor. Está bien, Sí, Rosa, muy bien, me apoya, hermana Rosa, Shelly también me apoya. pastor, deja el balotario ya con las respuestas al menos. Claro, el balotario usted va a Pastor, responder. por lo menos los temas para ir avanzando, pastor, porque la memoria es muy frágil. Y también les puedo ir dejando el balotario, ¿no? Por ejemplo, ya le voy dejando 6 preguntas, ¿no? De lo que hemos hecho hasta ahora, va contestando, otras 6 más y así, ¿no? Ya vamos avanzando. Muy bien, entonces voy a trabajar para la próxima semana el balotario. 6 preguntas para que vaya avanzando y las vaya desarrollando. De ahí las va estudiando. Y al final va a ver que es para su bien, ¿no?
va a ver para qué para su bien, va a aprender y me va a agradecer después cuando ya esté Pastor, nuevamente. Sí, Pastor, también si puede, si bien está en el sílabo, se nos puede dejar también en el grupo el trabajo de Santiago, para ir avanzándolo también, cuáles son los ya, puntos que necesitamos avanzar. ya. Voy a poner en el sílabo los puntos necesarios para ir avanzando en Es uno de mis todo. libros, uno de mis libros favoritos, Santiago. Desde que lo leí, me Ya, encantó. Ah, ya en grupo entonces, yo con el hermano Eli. ya, Ah, no, pero la línea sí que vamos los dos, nos Mateo es un quedamos trabajo sin todos. individual, ¿ah? Individual nomás, ¿ya? No es grupal, ¿ah? Es individual. Muy bien, hermanos, si no hay otra pregunta, entonces les dejo para que puedan descansar, puedan dormir, am, soñando con Eusebio, con Atanasio, por Irineo de León, Orígenes, ¿no? Y Atanasio toda la contra el historia mundo. ahí se mete en los concilios también para que vean los debates. Y Pona. Ajá, ahí participan bonito, ¿no? Y ya nos vemos el próximo lunes. Le voy a enviar la lectura para esta semana que viene y su balotaje, ¿ya? Para que vayan avanzando. Sí, Muy pastor, bien, muchas Dios les gracias. bendiga. Vamos a terminar orando, ¿ya? Y vamos a pedir a alguien que pueda orar y terminar con la clase. A ver, ¿quién está dispuesto a orar? Hay un relojito ahí que han puesto. No sé qué significa relojito. Vamos a pedir a la hermana Kelly Advíncula para que pueda despedirnos en oración. Muy bien, está bien, hermanos, vamos a orar para poder terminar con esta reunión. Bueno, Amén. inclinemos nuestros rostros del lugar que nos encontremos, que nos dirigimos. Amado Dios, en este tiempo te agradecemos, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos presentes en esta hora y asimismo, Padre Santo, por nuestro Luis, amado Jesús, amado Dios, que nos ha podido compartir la información, Padre Santo, para así poder seguir fortaleciendo nuestro conocimiento, Padre Santo, fortaleciendo nuestro espíritu en unidad a cada uno de mis hermanos, amado Dios. Y todo lo que aprendamos, amado Dios, que lo podamos poner en práctica, amado Jesús. De esta manera también sea reflejado en nuestras vidas día a día, amado Jesús. Y también ayúdanos a esforzarnos para conocer mucho más de ti, Padre Santo, conocer tu palabra tal cual nos enseña Bendito Jesús. De manera agradecidos, Padre Santo, nos retiramos de este lugar, de esta plataforma, Bendito Jesús, también pidiendo que tú bendigas a cada vida, cada hermano, amado Jesús, bendiga su vida, su familia, su hogar, su trabajo, Padre Santo. Y en el nombre de Jesús nos despedimos. Amén. Amén. Dios les bendiga, que descansen. Salud. Hasta luego, Buenas hermano. noches, Hasta pastor, luego, muchas pastor. Buen gracias. fin de semana. Buenas noches, pastor. Bendiciones a Vayan todos. a la iglesia. Buenas noches, pastor.